Bienvenidos a otro episodio de Marian y Lex. Gracias por acompañarnos otro domingo. Hoy es domingo 31 de octubre. Y como dijimos y ofrecimos, bueno, yo creo que después de esa vacación yo todavía quedé un poco más ido de lo que siempre me quedo, pero la chiqui me ha traído. Bueno, no hay problema. Pero tenemos la develación oficial de esta bellísima obra de arte de Igal Permuth, parte de la colección El Vagón, que tiene ya unos buenos años y que ustedes ya van a ver parte del contenido en el programa o el episodio del día de hoy. Y bueno, antes de entrar de lleno en el episodio de esta semana, queremos aprovechar para saludar a Roberto El Canche Gamboa de Girasoles de Antigua. Muchos saludos, muchos cariños. Y también queremos saludar a Claudia Ruiz, que semana a semana nos ve, nos comenta, nos apoya muchísimo. Doña Claudia, muchísimas saludos. Gusto de saludarla por aquí por la cámara, ya sabe que siempre con mucho cariño. Y quien quiera conocer tanto a Claudia como al Canche, el Canche es de la exquisita e icónica finca de Girasoles de El Calvario y Claudia es de la exquisita fábrica de, ¿cómo se llama? Pillows. La nube, que está por el arco. Exacto. En la calle, no por el arco, sobre la calle del arco. Sobre la calle del arco. Así que ahí van y digan, los vimos en Marian y Lex. Tal vez su descuento les dan, o si no, por lo menos un hola. Bueno, vamos ahora sí ya formalmente a empezar con el tema, la entrevista y lo que, más que una entrevista, fue una plática de amigos entre la Chiqui, totalmente, Lex, o Marian y Lex, y el queridísimo Igal Permuth, que os ruede la misma. Amigos, como el domingo pasado se los ofrecimos, el invitado de hoy es un artista que, si bien es cierto, es guatemalteco, le pertenece al mundo. No nada más por su trayectoria, sino porque su dimensionalidad nos pone muy emocionados, y qué mejor que la Chiqui a los honores a quien honor merece. Gracias, Lex, te agradezco. Tenemos el gran gusto de tener en nuestro programa hoy a Igal Permuth. Igal, qué gusto conocerte hoy. Yo hasta hoy lo estoy conociendo, pero ya como que te conociera de años. Muchísimas gracias por haber ingresado a nuestro estudio por medio de esas piezas de arte que nos has enviado, que ya te agradecí yo hace un par de semanas, ¿verdad? Claro. Y el pero, domingo pasado también, que hicimos ya la presentación oficial de las mariposas. Sí, exacto. Pero muchas gracias por estar con nosotros en el episodio de hoy. Pues muchas gracias, Marian, y muchas gracias, Lex, por invitarme al programa. Pues para mí es un gustazo venir a conversar con ustedes. Gracias, te agradecemos muchísimo y tenemos el gusto de estar muy cómodamente aquí en el Hotel San Rafael, sí, a la vueltecita del arco, que también hace un par de domingos y filmamos correcto, el episodio acá, hicimos la caminata y correcto, todo. Sí. De hecho, chicos, es muy importante que ustedes recuerden que Hotel San Rafael está entre el Parque Central y el emblemático Arco de Santa Catalina, lo cual lo hace una propiedad totalmente colonial, porque está en el cuadrante principal de lo que siempre fue nuestra antigua Guatemala, la capital colonial de Centroamérica. Bueno, cuando la energía fluye y todo se maneja de la manera que debe ser,
un artista, nuestro invitado y académico, Igal Permuth, fluyó, pero así, con la chiqui, y para muestra un botón. Gracias, sí, no, la verdad que fue una conexión instantánea de esas personas con las que sientes la vibra y todo positivo, muy contentos de haberlo conocido y el resto del equipo de producción también. Así que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Igal en la primera parte de la entrevista nos contó un poquito sobre cómo su trayectoria se ha dividido en 3 partes. La primera es la que él llama transferencias, incluyendo una serie que se llama El Viaje, en la que incluyó una serie de colecciones de las cuales él nos va a estar platicando un poquito, y también una serie de técnicas, incluyendo técnicas como el collage y lo demás. Entonces también tuvimos la oportunidad, lo primerito, de preguntarle ¿qué es para un artista como él una obra de arte? Bueno, pues tal vez quisiera platicar con ustedes qué es lo que yo entiendo como una obra de arte. Yo entiendo una obra de arte como una recreación. Entonces, siempre la obra de arte es lo que el artista recrea en sus propios ojos, ¿verdad? Y entonces es muy interesante porque, ¿verdad? Pues las cosas ya existen y al momento de hacer la obra de arte, pues se recrea, ¿verdad? Yo podría vivir mi trabajo, ahorita estoy cumpliendo 30 años ya de estar haciendo muestras de arte, ¿verdad? Y entonces, si habláramos más como una síntesis, serían como 3 etapas. La primera yo le puedo llamar de transferencias, porque en esa etapa yo lo que hago es que transfiero imágenes a diferentes soportes y las intervengo manualmente. Y si hablamos de una serie que es tal vez bastante representativa de esa etapa, hablamos del viaje. El viaje, yo tomé fotografías de los trenes de Guatemala y las imprimí en papel blanco y negro y las intervine con acrílico especial para fotografía. Perdón que te interrumpa igual, de lo que era el ferrocarril, entonces. Sí, de diferentes, exacto, Mariana. Más o menos, ¿a qué año nos vamos, Igal? Al año, esta muestra fue en el año 2000. Pero los ferrocarriles per se, son 1800 por ahí. Pues la verdad ahorita no sé la fecha específica, pero sí son los originales, sí. Son los originales, sí. Y es que por eso pregunto, porque realmente es algo que tú lograste plasmar en Canvas, ¿verdad? Y luego que quede permanentemente ahí como algo inmortal, porque los trenes y los ferrocarriles de Guatemala pues es algo que ya no vemos, ¿verdad? Sí, es muy interesante porque siempre son momentos históricos, ¿verdad? Pues lo que yo hago es este lenguaje iconográfico en los trenes, en los vagones de tren. Bueno, cuando se es artista, y como lo hemos venido diciendo con la chiqui, eso se nace, no se hace, y también se mejora, porque obviamente todo tiene un proceso de evolución. Ningún continente, es más, el mundo es su ostra. Así que América, Europa y otros continentes han sido parte del escenario de este magnífico artista, donde ha tenido, quiero decir, instructores de vida y de arte, tal como el maestro Roberto Cabrera. Igal también nos comentó un poquito de ciertas técnicas que él ha incorporado siempre bajo una investigación previa. Una de ellas es lo que él llama el objeto encontrado y que se mezcla un poquito con el collage, que él lo incorpora a las obras de arte. Y un ejemplo pues es esta maravillosa obra que tenemos aquí atrás, que ya vimos un poquito de las fotografías y lo demás de los ferrocarriles. Correcto. Y en este caso él incorporó una cinta métrica dentro del cuadro y también tablas de distancias y índices de estaciones, por ejemplo, de los ferrocarriles, lo cual pues son esas hojas de papel que ustedes ven ahí al fondo. Así que pues conceptos muy interesantes, ¿verdad?, dentro del trabajo de él como artista. Entonces, por favor, acompáñennos a ver esta exquisito, ahí sí que trayectoria en un vagón de la época de los ferrocarriles. Yo, como les contaba, pues yo trabajé también collage y también trabajé Polaroid Transfers, en que la emulsión de la Polaroid la transfiero a un papel algodón y la intervengo. Y fue muy interesante porque yo trabajé con Roberto Cabrera, con el maestro Roberto Cabrera, que paz descanse, por un tiempo, unos 10 años tal vez, o sea, un gran plazo. Y yo aprendí a trabajar la técnica del collage con él. Y también empecé a manejar el concepto del objeto encontrado, donde yo recolecto objetos que a mí, para mi línea estética, me gustan, los guardo y después
ya los voy adhiriendo a piezas y logro un diálogo. Wow, imagínense la suerte de poder trabajar, si trabajar en equipo, que es lo que básicamente la Chiqui, Mary Ann y Lex, para ser formales, nuestro director Glenn Wilson y nuestro equipo de logística y bueno, y todo lo que los colaboradores logramos, y que es una maravilla para ustedes. Se pueden imaginar lo que es trabajar en familia y que esos criterios mariden, converjan. ¡Ay, qué lindo! Y entonces eso es parte de lo que se llama retrato de familia. 3 grandes artistas de la familia Permuth, que ya ustedes van a saber quiénes son y cómo lo hicieron. Y 3 generaciones también. Así que, ¿no? De artistas. Sí, porque viene la abuela, el queridísimo ilustre Mario y los hijos. Claro que sí. Sí, qué alegre. Claro y que también dentro de este segmento, dentro de esta parte de la entrevista con Igal, vamos a hablar, pues no solo de lo del retrato de familia, que es un libro, ¿verdad? Él nos va a platicar un poquito de eso, sino también otro libro que lo tenemos por acá, que se llama Tarzán López, y pues es una crónica de fotografías que tomó Igal a lo largo del tiempo de la vida circense en Guatemala. Así que veamos qué nos dice. Pues fíjense que publicamos un libro que se llama Retrato de Familia, con mi padre Mario Permuth, mi hermano Jaime Permuth y yo. Y yo incluí el viaje dentro de este libro. En este libro pues no solo somos 4 fotógrafos, porque también está mi abuela, Annie Listoa de Permuth. Y ella vino en el año 1927 pues por persecución religiosa, pues vinieron a Guatemala. Y entonces hay un párrafo que es con lo que inicia cuando luego se abrieron sus diarios, y hay un párrafo que nosotros incluimos en este libro, que si me permiten les voy a leer. Por favor, nos encantaría. Ella dice: Puerto Barrios, hoy se realizó mi sueño. Papá nos estaba esperando aquí. Yo lo vi feliz y saludable. Cuando lo vi en el muelle me temblaron las piernas, lo abracé y después de mucho tiempo encontré mi paz de nuevo. Entonces, este fragmento... Resultó que mi abuela era autor, ella se hizo sus autorretratos, era fotógrafa, así vino en un barco, así es, ¿verdad? Wow. Entonces, en cada uno de los capítulos, pues hay una fotografía de ella que es un autorretrato, entonces lo que yo no sabía hasta que me di cuenta más tarde. Bueno, imagínense que, como diría literalmente el cantautor magnífico Carlos Gardel, 20 años son nada. Hace 20 años, 21 para ser casi que exactos, con el queridísimo Igal Permuth, yo fui parte de un proyecto realidad que él tuvo que se llamaba El Vagón. Fue uno de los primeros reality shows en la televisión a nivel latinoamericano. Y miren, por eso hice la comparación con Gardel, porque este es el primer talk show guatemalteco en YouTube. Y esta vez me toca la gran oportunidad de estar con mi chiqui. ¡Ah! También. Y ahora le despierto yo a ella, chiqui. No, pero también hay una parte que mencionamos en la entrevista. Cierto. Bueno, pero no sé si quieres hablar de eso ahorita o lo ¿De qué chiqui habla ahora? ¿Qué chiqui? De Operación Camaleón. Ay, mira, se me fue. Dígelo. ¿Quién es el que está distraído? No, es que las emociones a mí me tienen ganado. No, pero dale, diles un poquito para... Dije lo del reality show, pero no dije cuál era. Pues sí. Mira, El Vagón y Operación Camaleón. Correcto. Y ya... ya Igal nos hablará un poquito más en detalle, ¿verdad? De la emoción. Chiqui, es que 21 años no cualquiera se... ¿Qué quiere? Fíjense que hace 21 años ya, ahora véanlo. No, yo ya puedo decir, hace 21 años tal cosa, y ya estaba yo grande hace 21 años, entonces ya cuando uno puede hablar de más de 2 décadas de algo que pasó en tu vida, ya es porque ya vas a medio camino. Otra vez El Vagón ya me pasó tirando, yo creo que por escuincla me dejó esta mujer.
La Chiqui. No, pero bueno, ya volviendo a la seriedad. Ay, también, sí, miren, pues, ¿quién tenía que hacer? También, como parte de esta parte de la entrevista, Igal nos lleva un poquito a la segunda etapa de su vida artística, que él denomina como el color prohibido. Y bueno, la verdad, la explicación es tan interesante que dejemos que él nos la dé. Y de hecho, yo le conté a la Chiqui que usando la temática del vagón, este histórico documento. Chiqui, tú lo enseñas. A ver, Igalito, cuéntanos, por favor. Bueno, pues yo tuve 3 años un programa de televisión, El Vagón, donde yo entrevistaba artistas y tuve el gran honor de producir contigo, Lex, pues Operación Camaleón, el primer reality show en Guatemala. Y tú como conductor y trabajamos todos eso juntos, fue realmente, pues ahorita regresar 20 años a eso es, wow. ¿Verdad? Eran los inicios de la nueva televisión. Sí, ¿verdad? Porque hace 20 años los realities empezaban. Apenas, incluso en otros países. Claro, estaba el de Entertainment Television, estaba el nuestro, y ni Fashion Police existía todavía. Bueno, pues ya de regreso, es que literalmente es un viaje. Sí. Estar con Igal Permuth es un viaje. Y para esta, casi que vamos a decir, no última, pero esta estación, la Chiqui les cuenta ese saborcito como cuando uno se va en el metro en Nueva York, en México, en Tokio o en Japón. Gracias, Lex. Sí, no, la última parte de la entrevista con Igal, pues hablamos un poquito de la tercera y última fase de este viaje de él como artista, algo que él llama introspección, que es bastante, se entiende, ¿verdad?, por sí mismo en la palabra, pero de esto él saca algo que se llama variación de un lamento, que ya vamos a ver cómo es tornar algo negativo que le pasa a uno en su vida y verlo como algo positivo o tornarlo en algo positivo. Así que pues eso es algo que todos deberíamos de hacer siempre, de verdad, en la medida de lo posible, porque obviamente cosas negativas pues siempre van a haber, pero muy interesante cómo él le da plasma eso en un canvas para traernos una medida artística de esta variación de un lamento. Mirámoslo. No, pero de veras qué gusto, Igal. Y nos falta una etapa, ¿no? Sí, okay. Pues les voy a comentar. Esta es la etapa que es de la introspección. Y aquí voy a hablar de una serie que es mi serie más reciente, que todavía he presentado en algunas cosas fuera de Guatemala, pero la serie en completo no la he presentado y esta serie va evolucionando todavía. Okay. Es muy interesante porque se llama Variación de un lamento. Es una investigación que yo empecé a hacer hace unos 3-4 años antes del COVID. Y el lamento siempre se relaciona con emociones negativas. Entonces, a través de la introspección, lo que hacemos es reconocer cuáles son nuestros problemas, poder tener conciencia, definirlos y redireccionarlos. Entonces, es muy importante porque dentro de la crisis o dentro de la oscuridad, uno busca la luz y ve la luz. Entonces, esto como yo lo aplico es porque el ser humano, todos los seres humanos tienen 2 planos, el plano espiritual y el plano mundano. El plano mundano se refiere a las cosas que hacemos en este mundo. Verá, pues comer, en fin, relacionarse un sinfín de cosas que uno como ser humano, pues... Lo físico, digamos. Exactamente, muy bien, Mariana. Entonces, acá yo lo que trabajo es esos 2 planos y tomo el corazón como un órgano que comunica a los 2 planos. También utilizo muchos símbolos, también la esfera es un símbolo como el corazón. Bueno, como todo lo que es así tan entretenido y tan bonito, tiene un fin, pero tiene una prolongación, ¿verdad, claro, Chiqui? Así que en nuestro programa del 7 de noviembre vamos a compartir con ustedes una experiencia magnífica que se llevará a cabo en el Tenedor del Cerro y que se llama 200 Legado. Una muestra que Chiqui sabe un poquito más y luego nosotros se las vamos a compartir. Por supuesto, gracias, Lexi. Esta es la inauguración de una exposición que vamos a atender, una muestra fotográfica por Dani Gamboa y Sergio Cruz, que han tenido el agrado de invitarnos y nosotros felices, ¿verdad?, de aceptar. Así que sí, el próximo domingo, pues acompáñenos en este viajecito que vamos a hacer a Santo Domingo del Cerro y
Y están muy interesantes las fotografías, la verdad, es un talento tremendo. Así que no se lo pierdan, por favor. Sigan con nosotros. Suscríbanse si no se han suscrito al canal. Si este es primer Con campanita. Hasta yo puse campana. No que odias la campana. No, pero me encanta si es de Marian y Lex, si la pongo. Sí, les parece entretenido y les gustan nuestros contenidos, por favor, suscríbanse si no lo han hecho. Así que nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias a Igal por habernos regalado esta entrevista tremenda y haberse convertido desde ya en una persona muy cercana a nuestro corazón. Totalmente, y como Igal viene de un árbol, pues de ese árbol exquisito viene la abuela Permut, viene Mario Permut, viene Jaime Permut y viene y las damas Permut, para no entrar en mayores detalles, pero todas están en nuestro corazón, ¿verdad, Chiqui? Sí, absolutamente. Ellas y estos chicos maravillosos. Así que, una vez más, no está, por si se les olvidó, ponerse la suscripción. Y recuerden que estamos en Marian. y Lex. Pero ¿cómo es que todo el mundo no tiene ese problema? No, Chiqui. I have a lot of hair. No, exactly. I know. Ay, mija, pues yo quisiera eso por tener ese problema. El tiempo La IT. Ay, la IT. Ay, lástima que no podemos poner la IT. Pues sin it. Me lo pongo aquí enfrente y eso sería y unos lentes. Ay, no, Chiqui, joder. Chiqui, estoy tratando de ser serio. Ay, no tan feo, esta mujer. Bueno, ok, Bueno. entonces...